2025 no es un año cualquiera. 2025 es un año en el que, en medio, como hemos visto este pasado fin de semana y según dicen algunas encuestas, en medio de un auge de la ultraderecha, también en España, no solo en Estados Unidos, no solo en muchos países de Europa, el último de ellos al subirse al carro ha sido Bélgica, donde curiosamente están la sede de las instituciones comunes de la Unión Europea. Dios mío, ¿dónde quedó la Unión Europea? ¿Dónde ha quedado aquel proyecto ilusionante? Cuando poníamos banderas de Europa al lado de las matrículas, antes de que las matrículas las llevaran por defecto. 2025 es un año importante dentro de la historia de España porque se van a cumplir a lo largo de este año, el gobierno está en ello, 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Pero el dictador que murió en la cama no es lo único que pasó en 1975 y la historia no es del todo como la contaron quienes protagonizaron la transición o quienes ahora gobiernan y quieren recordar exclusivamente la muerte de un dictador en la cama, o igual más cosas, pero a mí se me queda un poco la imagen de la muerte de un dictador en la cama. 1975, hace ya 50 años, yo estaba vivo, no recuerdo apenas nada, más que una emisión en blanco y negro con un montón de gente pidiendo el taxi delante de un señor muerto. 1975, digo, fue un año, por suerte o por desgracia, mucho más rico, mucho más difícil, mucho más complejo y mucho más determinante que simplemente algo tan determinante, que no lo fue poco, como la muerte de un dictador. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es martes 11 de febrero de 2025 y este es el capítulo 1397 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con ese 1975. Tiempo habrá el 25 de septiembre, por ejemplo, de acordarnos de los últimos fusilamientos, 25 no, el 27, de los últimos fusilamientos, las últimas ejecuciones de la dictadura franquista en las personas del militante de ETA político-militar Juan Paredes Manotas, sí, yo diría que Manotas, conocido como Chiqui, y el militante de ETA militar. Ya se había producido una escisión, ahora hablamos de esto, Ángel Otaegui, conocidos aquí, digamos, en la iconografía popular del País Vasco como Chiqui y Otaegui. No fueron asesinados solos, los asesinaron por fusilamiento, teóricamente de manera legal, después de juicios sumarísimos. Los asesinaron las fuerzas de seguridad, por desgracia. No estaban solos, digo, estaban también con 3 miembros del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico, otra organización terrorista que operaba en aquel momento contra el franquismo. Uno de los grandes tapados de estos 50 años, no voy a decir que no se haya mencionado nunca cuando se ha hecho el relato de la transición, pero uno de los grandes tapados, sin ninguna duda, fue Torcuato Fernández Miranda. Lo decía el otro día, lo decían dos personajes muy distintos desde el punto de vista político, como Luis María Ansón, director de posiblemente la mejor versión que ha tenido nunca el diario conservador ABC, y lo decía también Pablo Iglesias, en una conversación auspiciada por el diario online de corte liberal conservador El Español. Una interesantísima charla que podéis buscar en YouTube, está completa,
en donde dos interesantes personajes intelectuales de la España de los últimos 50 años, cada uno en su momento y coincidiendo en este último momento posiblemente de la vida de Luis María Ansón, que Dios le guarde la vida muchos años, a este señor monárquico y demócrata. Digo que coincidiendo en este momento, da gusto escuchar a dos mentes privilegiadas desde el punto de vista intelectual y absolutamente contrarias desde el punto de vista político, hablar de cosas y entender algunos de los momentos de la transición como momentos clave y personajes clave. Y digo, uno de los grandes tapados sale en esa conversación interesante, es Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda, que venía de formar parte directamente del régimen, pero no adscrito a ninguna de las corrientes que había dentro del régimen en esa fase final del régimen, incluso al principio, donde también jugó algunos papeles. Al principio, me estoy refiriendo un poco antes, no durante la Guerra Civil. En la Guerra Civil él era un estudiante y lo que hizo fue alistarse entre las brigadas de estudiantes franquistas, en aquel momento sublevados, no eran todavía franquistas, puesto que Franco todavía no era el jefe del Estado, para luchar en la batalla del Ebro. Sin embargo, este hombre de claras convicciones católicas y luego totalmente adscrito al catolicismo del franquismo, pero ya digo, sin formar parte de ninguna de las familias clásicas del franquismo, ni de los, ni de los falangistas, ni del Opus, ni este tipo de cosas. Este hombre, bueno, creo que no formó parte del Opus, no me consta. Este hombre tuvo la visión de pensar en un país sin Franco, algo que posiblemente nadie más o muy pocos más fueron capaces de visualizar antes de que el propio Franco muriera en la cama un 20 de noviembre de hace 50 años. Mientras tanto, estaban ocurriendo cosas importantes. Como digo, ese año también fueron fusilados las últimas víctimas directas del franquismo con Franco vivo, porque el franquismo no acaba con Franco en la cama. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Seguimos teniendo determinados lugares de nuestra democracia en donde el franquismo tiene un peso poderoso. No el franquismo auténtico, sino la cultura política que el franquismo y la transición dejan en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra política. Se había extendido, porque ETA político-militar, la que conocemos como los polimilis, que mayoritariamente luego se ubicaron tras Euskadiko Ezkerra, primero tras el partido EIA, un partido que luego forma parte de la coalición Euskadiko Ezkerra, que a su vez se había unido con el Partido Comunista de España aquí en Euskadi, de la mano del ginecólogo Roberto Lerchundi. Había una escisión, una pequeña escisión, sin apenas relevancia en aquel momento, que era ETA militar, lo que luego llamamos ETA militar. En aquel momento era un poco más complejo. Se nombraban por el número de la asamblea en donde cada una de las organizaciones se había ido separando. Y quizás una de las cosas que no supo ver Torcuato Fernández Miranda es que la ETA auténtica, la organización terrorista que había nacido contra Franco, donde estaban la mayoría de los militantes, que fue lo que definitivamente se terminó llamando ETA político-militar o polimilis, habían hecho una tregua de un año, terminaron rompiendo esa tregua para intentar condicionar al Estado en esa fase final en la que Euskadiko Ezkerra estaba negociando una salida política para todos sus miembros. Esa era la ETA importante. Hemos asumido que ETA nunca quiso tener en cuenta la transición y el final de la dictadura, y no es así. La que fue inicialmente ETA mayoritaria
finalmente terminó con los acuerdos de Juan Mari Vandrés y Juan María Rosón, ministro del Interior de la UCD, terminó integrándose en la vida política. Sin demasiado ruido, con algún extrañado fuera de España, a la República Dominicana, a Cuba, porque tenían sus manos manchadas de sangre con delitos terroristas, pero con la mayor parte del resto, que venían más de una cultura política que había ejercido la violencia que de una organización violenta con una ideología política, eran más del frente obrero del movimiento inicial de ETA, el frente que no estaba tan de acuerdo con los asesinatos, o al menos no asesinatos de manera indiscriminada, o al menos no asesinatos sin consultarles, porque claramente fueron conscientes desde el principio de una realidad, y es que los asesinatos siempre dañaron al movimiento político que había en torno a ETA. En aquel caso, un movimiento, ya digo, claramente obrerista, muy en la margen izquierda, también en el entorno de Donosti, de San Sebastián, que cada vez que había un asesinato, como por ejemplo el de Carrero Blanco, el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, con Franco, el tercer presidente del gobierno en el orden, a ver si lo digo, en el orden alternativo, fue él, luego fue Torcuato Fernández Miranda, que le sustituye durante unos meses, y finalmente Carlos Arias Navarro, el que incluso los más jóvenes habéis podido ver en la tele, en algún documental antiguo, diciendo: españoles, Franco ha muerto, y poniéndose a llorar. Quizás Torcuato lo que no supo ver es justamente que en aquel momento se podía haber acabado con el terrorismo de ETA. De hecho, se acabó con la rama principal, lo que al final llevó a que la rama minoritaria ETA militar adquiriera un peso enorme. Se quedara con los medios de comunicación que ese entorno político había creado, como el Egin, eso vino un poco después, y se hicieran con la bandera de la independencia y del independentismo político en Euskadi. En buena medida por aquí entran los servicios secretos de Franco, el SECED, que habían metido en el ajo a un infiltrado en lo más alto de ETA, de la ETA que luego sería ETA político-militar, la ETA grande, la ETA hegemónica, como fue el vasco Mikel Lejarza, conocido como por su nombre clave en el SECED, conocido como el Lobo. Se fue a por esa ETA, una ETA que estaba ya tocada y que estaba ya en vías de convertirse o de sumarse a la vida política, mientras que de alguna manera la ETA militar minoritaria, escindida, no solamente fue creciendo, sino que asumió a quienes en ETA político-militar no quisieron hacer el camino hacia la política. Entre ellos, no gente menor, entre ellos gente como, por ejemplo, Paquito Mujica Garmendia, conocido luego también, junto con otros dirigentes de ETA, como uno de los máximos dirigentes de la ETA de los años duros, bajo el colectivo Artapalo. Son momentos de la historia en que tanto la historia vasca como la historia española se mezclan. La dictadura llegaba a todas partes, el terrorismo de ETA también. Empiezan a surgir los movimientos terroristas relacionados con los servicios secretos españoles. Se acaba con los denominados comandos Bereziak o comandos especiales, que son una especie de grupúsculo creado como grupúsculo de élite dentro de ETA político-militar, pero que la mayor parte de ellos luego ingresan como milikis, que se les llamaba, como polimilis en la ETA militar, que duró hasta prácticamente el comienzo de la década pasada. Y muchas historias dentro de esta ETA, en la que, por ejemplo, Moreno, por Pertur, conocido como Pertur, desaparece. Todos los indicios apuntan a Mujica Garmendia, conocido como Paquito. Parece que fue la última persona que le vio en el sur de Francia y luego ya nunca más se supo. Aunque Euskadi Cosquerra estuvo durante muchos años intentando
guardar su memoria y preguntar dónde estaba. Una Euskadiko Ezkerra que venía de llevar en su ADN a ETA político-militar y que termina desaguando en el Partido Socialista de Euskadi, con lo cual no voy a decir que sea cierto lo de que te vote chapote, pero hay una corriente cultural, político-cultural dentro del Partido Socialista de Euskadi que no es ni mucho menos mayoritaria, pero que bebe justamente del final de la ETA mayoritaria. Es curioso, pero es así. Bueno, un año 2025 que viene muy interesante y en el que tendremos muchos momentos para acordarnos de que fue el año en el que Franco murió, sí, y el gobierno posiblemente hace bien en recordarlo, pero empecemos a contar la historia tal y como fue. Empecemos a explicar que Suárez fue la gran figura, pero que detrás de Suárez, como si fuera un chonchonguillo, como si fuera una marioneta, había una mano que le metía la mano por la espalda, un señor que le metía la mano por la espalda a Suárez, que no era otro más que el exégeta de Juan Carlos, quien fuera luego Juan Carlos I de Borbón, que había sido designado por el dictador como sucesor de la dictadura a título de rey, y que no es otro que Torcuato Fernández Miranda, profesor, por otra parte, no sé si de Derecho Constitucional, no sé si había eso en aquel momento, o de Derecho Político, o de Política, o no me acuerdo exactamente qué, porque este era un hombre que también fue catedrático universitario y jurista, profesor de Juan Carlos I, y realmente en quien Juan Carlos I se basa a la hora de saber cómo desmantelar el movimiento desde dentro, que como muy bien explican tanto el periodista Luis Mariansón como el ex político, por llamarlo de alguna manera, Pablo Iglesias, se hace desde la corrupción. Se hace diciéndole a los miembros del régimen, de un régimen corrupto, de un régimen en el que funcionaba el nepotismo y la cercanía al dictador, que a su vez se lucró él y lucró a toda su familia. Digo que Torcuato Fernández Miranda supo cómo decirles a los grandes popes en aquel momento, ya del final del franquismo: no os preocupéis, vosotros vais a seguir en los puestos de poder y en los puestos de decisión y en los puestos en donde se ganan grandes salarios. La presidencia de Camsa, la presidencia de Telefónica, en fin, se fueron prometiendo de manera corrupta todos esos puestos para que las cortes franquistas aceptaran su propio suicidio. Tal y como dice Iglesias y como dice también Ansón en este vídeo del Español, posiblemente no hubo otra manera razonable de hacer todo lo que se hizo. La pregunta es si 50 años después no tenemos que valorar la posibilidad de preguntarle al pueblo español cómo quiere que sea este país, cómo quiere que sea esa España. Es difícil, vivimos momentos complejos, estamos sabiendo ahora que Vox sube en las encuestas aupada por una tendencia mundial de auge de la ultraderecha y por las medidas absolutamente indiscriminadas y criminales en muchos casos del gobierno de Trump, muy venido arriba. Y ya digo, sería un momento complejo, muy complejo, seguramente, para plantear esto. Pero no son los momentos de tranquilidad, a lo mejor, cuando se plantean las cosas, muy en contra de lo que decía San Ignacio de Loyola, sino que en estos tiempos oscuros, en donde en una gala de los Goya, con una cierta reivindicación muy sorda respecto al genocidio palestino, lo que más se escuchó la noche del sábado al domingo, hasta bien entrada la madrugada del domingo, fue la oscuridad que viene y los tiempos que vienen. Frente a esa oscuridad, un cierto repaso a la verdad, sin ningún tipo de sectarismo, conociendo los hechos y trascendiendo las ideologías de cada uno para entender que efectivamente sí, 2025 es un año en el que podemos recordar la muerte de un dictador en la cama,
pero en el que tenemos que poner también las bases para que eso nunca vuelva a ocurrir, porque ese riesgo siempre existe. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles.